Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre estos, esta serie, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar sobre Kotlin. Si no sabes de qué serie hablo, bueno, a lo mejor estás viendo el video directamente, pero recuerda que tenemos esta serie donde hablamos de 10 cosas, ¿ok? 10 cosas de cualquier tecnología o tema. Y en este momento vamos a hablar de 10 cosas básicas de Kotlin, ¿vale? Porque después voy a tener, creo yo, ahí algunos, o sea, voy a hablar más del lenguaje Kotlin, por supuesto, pero ya no serán 10 cosas que considero pueden ser básicas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar primero con el punto número 1, en donde vamos a hablar sobre Kotlin y su relación con Java. La relación de Kotlin y Java es bastante larga y bastante clara, ¿vale? En donde Kotlin es un lenguaje que en realidad se desarrolló pensando en mejorar las cosas que tenía Java. Ese es el principal motivo y argumento. De hecho, lo puedes leer mucho, sobre todo cuando estaba dándose a conocer el lenguaje en sus inicios. Se mencionaba que, bueno, pues al final la compañía, los desarrolladores, la experiencia que tenían detrás en realidad era Java, y se empezaron a dar cuenta pues que había muchísimas cosas buenas de Java, pero que había muchísimas cosas que se podían mejorar. Entonces Kotlin se ve como un esfuerzo, ¿no? Eso se ha interpretado muchas veces para mal, ¿vale? Pero pues bueno, eso ya otra vez cada quien puede escuchar algo e interpretarlo de otra manera, ¿no? Eso ya lo sé cada quien, pero la realidad es que ese argumento a mí se me hace bastante bueno y válido, porque obviamente tomaron muchas cosas que de cierta manera nos dolía, nos las sufría de cierta manera como desarrollador de Java, y bueno, hoy en día ellos pues lo consideran pues eso, ¿no? Como que se planteó un beneficio a partir de ciertas dificultades que ellos iban encontrando. Y la verdad es que, bueno, les quedó de puta madre, les quedó genial, ¿ok? Entonces, bueno, el tema de Kotlin, bueno, esa es la relación directamente. Y además también, bueno, sabemos que Java funciona con la máquina virtual de Java, ¿no? La JVM. Así que, bueno, pues la necesitamos, seguimos necesitando Java para que puedas trabajar con Kotlin, ¿ok? ¿Algún momento cambiará o esto puede variar, etc, etc? Pues no lo sabemos. Hasta ahora no lo sabemos y no hay nada que diga lo contrario. Simplemente sabemos que pues al final Kotlin va a estar, y desde sus inicios está muy relacionado con Java, y por lo menos va a estar también otro rato, aunque ya está marcando también, por supuesto, su camino. Ok, vamos con la cosa número 3 de este conteo. Recuerda que no va de más importante a menos, ¿ok? Simplemente son 10 y no tienen orden. A veces tienen secuencia por como una cosa nos lleva a la otra, pero no es que algo sea más importante o menos, ¿ok? Hago la aclaración, y esto es lo mismo para todos los videos de esta sección. Así que bueno, vamos a hablar sobre la cosa número 2. Kotlin es ¿Quién maneja Kotlin? O sea, ¿cómo se administra? ¿Cómo se maneja? Hoy en día Kotlin se maneja gracias a la Kotlin Foundation, así como Python, ¿vale? Y otros lenguajes. Se maneja a través de la Kotlin Foundation, en donde hay miembros de dos equipos. O sea, digamos que hay los que se iniciaron, pues, o los que están trabajando en esto, son dos empresas las que están. Algunas son del Google, ¿vale? De la empresa esta Google, el buscador, y las otras son de Kotlin, ¿ok? De JetBrains, perdón. Entonces, ambas compañías, digamos, tienen elementos ahí metidos y ahí están trabajando lo que es Kotlin Foundation, ¿vale? Punto número 3, que sería la interoperabilidad con Java. Esta cuesta un poco de explicar, sobre todo si no estás viendo código, pero en realidad no para que te lo imagines, no para que lo entiendas, porque es muy fácil. La interoperabilidad quiere decir que pueden trabajar entre sí, ¿ok? El claro ejemplo, en este caso, si tú no has trabajado con Android, no importa, vamos a hablar ahorita rápido de Java. Tú puedes tener en el mismo proyecto un archivo escrito en Java, un archivo .java y un archivo .kt, un archivo de Kotlin. Y supongamos que tú en el .java tienes el public static void main, mandas a crear la función. Entonces tú deberías poder crear un objeto que aunque está definido en Kotlin, lo vas a poder utilizar. Y se puede. Obviamente se ve mucho más interesante todo esto de la interoperabilidad, por ejemplo con Android, en donde sí hay cosas mucho más complejas que se tienen que entrelazar, y pues tienes la posibilidad de poder hacerlo. Tú puedes tener una activity de un lado, la otra activity del otro lado, con .kt y otra .java, y ambas se mandan información. O sea, cuando tú mandas a invocar a otra,
se pasa la información sin problema, vas pasando los strings o los datos que corresponden. Así que bueno, o sea, ahí es donde funciona la interoperabilidad. Quiere decir que pueden funcionar y pueden trabajar de la mano sin tener ninguna complicación. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el Kotlin y el famoso null safety. El null safety, o safety, digo para que remarque la T, lo que hace referencia es a que tenemos la grandiosa experiencia de no tener los nulos. Por ahí hay varios documentos, varios archivos con esta información en donde se hace mención a que en Java hay una cantidad grande de errores cuando, bueno, siempre hay errores, no que Java tenga los errores, pero cuando hay código de Java de por medio, hay una cantidad muy grande de los errores que es culpa de los nulos. Más o menos se ha sacado, a veces, les digo, esta estadística, hay unas que lo manejan del 60-65%, hay otras del 70-75%, y hay algunas que hasta el 80% de los errores de un código le echan la culpa al tema de los nulos, ¿no? Entonces, a lo que voy es un número grande, o sea, más del 50% de que en un programa es más probable sean que los errores sean pues, simplemente por tener nulos, es muy complejo, ¿no? Entonces Kotlin trabaja de una manera muy particular con los nulos. Sabemos que en Java por defecto pues tú podrías trabajar con nulos, o sea, tú le puedes decir igual a nulo y ya está. En Kotlin pues hay varias cosas que hay que contemplar, por ahí te dejo de tarea, si quieres que investigues sobre el signo de interrogación o el signo de doble exclamación en Kotlin para que vayas conociendo el tema de los nulos. Pero lo importante es que en Kotlin tú le quieres poner a un string igual a nulo y no puedes. O sea, no vas a poder. Lo que tienes que hacer es tú mismo ponerte la soga al cuello. En otro idioma, en español diríamos, tú tienes que forzar el nulo, ¿ok? Eso que implica que, por supuesto, al tú tener que forzar el nulo, ya no hay un pretexto de decir, es que no sé en qué variable. Tendrías que forzar todas para que tuvieras, o sea, no tuvieras ni idea dónde está el nulo. Y otra vez eso hablaría de que pues, no estás entendiendo Kotlin completamente. La idea es pues ese tipo de seguridad contra los nulos, ¿vale? Porque pues al final no vienen por defecto, no se pueden poner mágicamente o no se pueden asumir. Tú los tienes que poner como programador. Entonces, eso y ligado también a otras cosillas, pues se conoce como el null safety, o sea, la característica de que vas a tener cierto nivel de protección, pero otra vez no es mágico, simplemente cambiaron las reglas, es decir, poder poner números a no ponerlos y los puedes utilizar, pero es tu culpa, o sea, eso es como una regla y hay otras, como les comenté. Revisen bien el tema de los operadores que les mencioné, el de interrogación, el doble exclamación, para que puedan saber un poquito más, ¿no? Pero es muy, muy interesante cómo maneja Kotlin y los nulos, ¿vale? Y bueno, vamos con el punto número 5, llegamos a la mitad, donde Kotlin y las funciones de extensión. A mí las funciones de extensión es algo que me puede encantar. También es algo que quiero recalcar, en donde nosotros tenemos que entender que tenemos varios puntos, ¿vale? Que podemos explicar, ¿ok? Entonces, estos puntos ayudan mucho con código, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no tenemos el código, no pasa nada. Entonces, pero imagínate esto. Tú tienes una clase string, ¿ok? Una clase cadena. Esa clase cadena ya sabemos que tiene sus métodos, ya sabemos que tiene algunas propiedades. Imagínate que tú necesitas algo muy particular de string. Esto nos pasaba muchas veces en Java, por ejemplo, y pues bueno, de repente teníamos que hacer algunos malabares. Bueno, en cualquier lenguaje tienes que hacer unos malabares. Digamos que creas tu versión de la clase, ¿ok? Tienes que crear una clase, le pides que herede de esa clase que tú quieras. Yo puse string, pero puede ser cualquiera. Y entonces adentro obviamente ya tienes lo que tiene string más lo que tú vas a agregar. Bueno, si de repente solamente quieres agregar una función o un funcionamiento, pues no hay necesidad. Utilizas las funciones de extensión. Las funciones de extensión son eso, es decir, a partir de una clase, la clase X, A, Z, la que tú quieras, tú puedes crear un método, una función en específico, y a esa función le puedes dar un comportamiento. Y la próxima vez que tú quieras usar en esa parte, en ese código, lo que estás haciendo tú quieras usar esa función, la tienes disponible. O sea, literal es como si tú creas una función X y se la pegas a cualquier clase y la tiene ya disponible cuando utilices una clase, o sea, tal cual, una clase obviamente de ese tipo, ¿no?
Esos por eso se llaman funciones de extensión. O sea, haces una extensión y gracias a, para crear extensión lo haces gracias a una función. A mí esas son unas características que me fascinaron cuando las empecé a ver, cuando las empecé a conocer en la programación en general. Pero cuando supe que Kotlin la tenía, bueno, pues dije, no, pues está muy interesante. Así que bueno, pues por ahí te invito a que la revises y es algo que a mí me gusta mucho. Luego tenemos lo que es Kotlin multiplataforma. Esto es un poco pasado, por decirlo de una manera, un poco viejo, no es tan nuevo, pero creo que es una parte básica. Hace unos años, 2 años más o menos, 3 años, cuando Kotlin empezó a notarse muy obvio la relación que ya tenía con Google, o sea, el lenguaje como tal y las perspectivas que se podían empezar a tener, empezaron a aparecer esfuerzos por Google tanto como por la empresa JetBrains a anunciarnos que Kotlin podía funcionar en cualquier lado, y cada vez se van mejorando ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día Kotlin no está pensado para un propósito nada más, como mucha gente pensó en un inicio, que era solamente para Android. Sí, por supuesto, seguramente el 90% de la gente o más utiliza Kotlin para Android, eso está claro, de la gente que utiliza Kotlin, por supuesto, pero ya se han hecho 2 o 3 esfuerzos bastante importantes y considerables para demostrar que Kotlin puede ser un lenguaje que puede ser usado en el lado del servidor y que también puede ser usado en el lado del cliente, en el lado de un navegador, por ejemplo, ¿no? para web. Entonces, poco a poco se va demostrando que Kotlin va siendo una solución que se puede convertir en multiplataforma y ya lo vas a poder empezar a trabajar. Así que hoy en día no importa tanto a lo mejor en qué parte estás, a lo mejor no lo has escuchado mucho, todavía le faltan algunas herramientas, algunas adaptaciones, pero probablemente en donde estés trabajando seguramente vas a poder utilizar el lenguaje Kotlin, ¿vale? Es un poco viejo porque este esfuerzo ahora tiene otro nombre y ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, el punto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto número 7, perdón, sería Kotlin, en donde en Kotlin podemos utilizar el if como una expresión. Esto también no se le da su debida importancia, pero el manejar Kotlin en Kotlin if como una expresión no es el único lenguaje, por supuesto que lo hace, hay más que lo hacen, pero es muy interesante porque al poderlo manejar como una expresión, digamos que es un if súper flexible, ultra mega flexible, ¿ok? El if regularmente, como lo conoces o muchas veces lo utilizamos en otros lenguajes, es como declaración, ¿ok? O sea, tenemos que esperar a una evaluación y en base a eso, a grandes rasgos, no quiero ser muy técnico porque sabemos que cuando hablamos de estas 10 cosas estamos diciendo que son básicas, no tendría por qué ser difícil de comprender, ¿vale? Pero en resumen, al ser de declaración, trabajar de manera de esta que mencionamos, digamos que su trabajo está muy cuadrado, muy entendible, o sea, es decir, tienes una condición, tomas el camino A, el camino B y en base a eso, pues bueno, ya se ejecuta un código. Cuando es una expresión, digamos que la puedes utilizar en combinación con más instrucciones. O sea, yo podría tener una instrucción A y adentro poner un if para saber si voy a poner un valor, por ejemplo. O sea, yo puedo crear la variable x si la variable f es más de 0 o si es menos a tanto. O sea, en una misma instrucción estoy condicionando el valor que va a tener una variable porque tengo el if que lo puedo aprovechar como una expresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería un poco, otra vez, necesitaría un poco más de código, un poco más técnico para poder explicar, pero lo importante, digamos, si fuera un examen o una pregunta para entrar a trabajar o para una pregunta de una materia, no lo sé, seguramente te podrían preguntar, bueno, el if, ¿cómo funciona en Kotlin? El if lo puedes trabajar como normalmente lo trabajas, pero además se puede trabajar como es una expresión. Entonces, eso es importante, por ejemplo, a diferencia de Java, en donde pues el if no trabaja como una expresión, normalmente no va a trabajar así, ¿vale? Obviamente recordemos que también Java, pues por supuesto se van actualizando y hay algunas cosas que de hecho hoy en día, cuando se lanzó Kotlin, ya las tenía y Java ya las estaba trabajando, y hoy en día hay cosas que ya tienen los dos, ¿vale? Es curioso, pero hay algunas cosillas. Por ahí a lo mejor hago un video sobre las 10 cosas a lo mejor de ese tipo, ¿no? Pero bueno, más adelante lo veremos. Vamos con la cosa número 8, ¿vale? Que es el unit. Seguramente si tú vienes del mundo de Java, vas a ver que o sabes mucho, o has escuchado mucho, o leído mucho el tema de void, ¿no? El void siempre nos va a servir para indicar, pues, en nada, ¿no? Podemos decir entre comillas. ¿Por qué? Porque normalmente lo utilizamos para indicar que la función o el método pues no regresa nada, ¿no? Por eso ponemos el famoso void. Y en caso de que no lo pongas, pues tendríamos que regresar algo, ¿no? Algún tipo. Bueno, en este caso el unit es muy parecido. El unit es casi idéntico, en donde lo que sucede es, digamos, también vas a regresar algo, pero en Kotlin viene algo curioso. Cuando tú no pones nada, es nada.
Entonces, tú en Kotlin, si no pones que vas a regresar un valor, se da por hecho que vas a regresar un unit. Por eso rara vez vas a haber escrito el unit, porque el unit es como repetitivo. Y Kotlin, una de las cosas que tiene muy claro es que no quiere ser repetitivo. Entonces, ¿por qué? Porque Java lo pasaba mucho con los casting, por ejemplo, ¿no? Con hacer el empalme, digamos, entre una cosa y otra. Tenías que hacer el objeto y decías, sí, trátalo como este objeto, aunque ya sé que va a ser este objeto. Entonces, era muy confuso eso. En Kotlin tratan de quitar todo eso y por defecto, digamos que pues no regresas nada. Pero puedes poner .unit y tú vas a ver que pues sí, obviamente es lo mismo, te va a dar igual como resultado. Y además el unit en tu código se va a poner como de un color gris porque es como redundante, ¿vale? Te lo va a decir muy claro Kotlin. Entonces el unit podemos decir casi que es el equivalente al void. En algunos puntos técnicos podríamos decir que no técnicamente no van a funcionar exactamente igual, pero al final, digamos, en la práctica, ya cuando trabajamos con ellos, pues vemos que en la práctica puede resultar lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces en Unit tenemos lo que sería, pues, void de cierta manera, y también por defecto, si no le pones nada cuando tienes que regresar algún valor, se toma como un unit y no hay necesidad de escribirlo, ¿vale? Vamos por la cosa número 9. En Kotlin es algo curioso también. Hay lenguajes de programación donde no se escucha mucho el tema de constructores primarios y secundarios. Hay algunos pocos en los que sí. Y Kotlin maneja dos tipos de constructores, podemos decir, el constructor primario y los secundarios, o sea, todos los demás. ¿Qué quiere decir? Que el primario es como la base, lo que tenemos que tener claro que es lo mínimo que vamos a necesitar y vamos a llamar o tener. Y en el caso de los secundarios, pues son todos los demás, ¿vale? Entonces, todos los demás regularmente, dependiendo de cómo declaras el primero, también van a tener que jugar ciertas cartas, ¿ok? Eso también es importante. Pero lo interesante, lo que queremos decir es que, bueno, es de los pocos lenguajes, hay varios, por supuesto que hay más, pero hay varios que manejan una filosofía de constructores primarios, bueno, constructor primario, perdón, y constructores secundarios. El primario, por supuesto, como decíamos, es el que sí o sí se tiene en mente porque va a ser la base, decíamos, y los secundarios normalmente, dependiendo también de qué elementos tengas definidos en el primario o cómo los vas a trabajar, vas a tener que ir configurando y definiendo los secundarios. Puedes tener cualquier cantidad, no hay ningún problema, pero siempre va a haber uno primario, ¿vale? Y después, pues todos los demás. Y finalmente, pues vamos con la cosa número 10, que sería KMM. KMM o Kotlin Multiplatform Mobile es la última apuesta, por eso mencioné antes que vamos a hablar un poco de eso. Es la última apuesta de Kotlin para trabajar multiplataforma, pero mobile en específico. KMM, utilizando Kotlin, puede desarrollar aplicaciones tanto para Android como para iOS. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque vas a poder trabajar con un mismo código esa parte. Por ahí tengo algún video en el canal, si no me falla la memoria, donde te puedes empapar muchísimo sobre esto. Sí, dura bastante, mínimo dura media hora, yo creo, hablando de esto duro. Pero la idea principal es que, bueno, tengas un concentrado, un código base, y después puedas en algún momento, si tú lo requieres, algún código específico para Android y otro para iOS, pero al final todo lo que estaríamos trabajando sería con Kotlin, aunque también tiene el tema de soporte para Swift, por supuesto, también, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que KMM es la apuesta de Kotlin para el desarrollo multiplataforma. Y a partir de un proyecto que uno genera a partir de KMM, tú puedas generar las partes necesarias para trabajar tanto para Android como para iOS y al final generar tu código y al final subir tus aplicaciones. Así que, bueno, pues los dejo con estas 10 cosas de Kotlin, que ya tenía bastantes ganas de hacerlo. Y bueno, sugiéranme de qué otros lenguajes, temas, frameworks, SDKs, etc. quieran que hable. Por ahí ya me andan pidiendo un poquito el de Flutter, así que no se preocupen, ya lo tengo. De hecho ya lo tengo, ya nada más me falta grabarlo. Y espero pues nos veamos más adelante. Si te gustó el video, ya sabes, me gusta, compartir, etc. Y hasta luego. Bye bye.